Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos en el mundo. Este es Prensa y Gente, el programa esperado en España, en Estados Unidos, en Santo Domingo, el programa de Olga Capellán, de Edward, el programa de todos nosotros, el programa que conecta a España y a Santo Domingo en temas que interesan al mundo. Olga, bienvenida. Gracias, saludos para todos, saludo para ti, Leonardo, y saludos a todos los televidentes en este programa de televisión de Prensa y Gente. También a todos el que nos escucha, no importa desde qué punto del mundo nos estén escuchando, nos estén viendo. Lo importante es que estamos aquí para dar algunas pautas y para reseñar algunos puntos que son muy importantes en el momento que estamos viviendo en el mundo. Buenas ¿Cuáles para son los ti, temas que tenemos Leonardo. hoy? Sí, tenemos el tema de niños en peligro, los niños, la niñez que tanto debemos proteger, pero que realmente se encuentra en peligro por el problema de las inquietudes, las guerras y otras cosas que suceden en diferentes países. Principalmente tenemos el problema de los niños de Palestina, los niños de la Gazatíes, sobre todo, los niños de Ucrania, también de Sudán, de Somalia, Haití y de muchos países que está sucediendo ahora mismo donde hay mucha hegemonía política y guerra y que los que están imbuidos en la guerra no toman en cuenta que la niñez debe ser protegida porque son inocentes y están muriendo muchos niños. Yo sé que en la guerra que llevan los judíos, los israelíes contra los gazatíes, han muerto ya más de 20,000 niños y eso no se puede perdonar. Eso es un sistema. Hay que proteger la inocencia del niño y es como si protegiéramos el futuro de la humanidad. Quédese con nosotros, ¿verdad, Olga? Sí, claro, claro. Quédense con nosotros porque aquí va a haber muchas informaciones importantes para todos ustedes. Olga, entremos en materia de inmediato. ¿Qué es lo que te hizo Correcto. pensar en este tema de la niñez? Sí, como sabemos que la niñez es la población más vulnerable por ser niños, son inocentes, no saben de guerra, no saben de nada, solo saben que existe una madre, un padre y un mundo que será el futuro para esos niños. Y por lo visto, estos niños, sobre todo en estos países en guerra, no tienen ningún futuro. Al contrario, solo les llega miseria, muerte, les llega desesperación. Es muy triste ver como niños desesperados lloran cuando son bombardeados por esos tanques guerreros de Israel, esos tanques guerreros también de los rusos contra los ucranianos, donde también muchos niños han perdido la vida. También en otros países hay un problema, por ejemplo, en los países de África, también no solamente los niños mueren porque son bombardeados, donde quiera que hay problemas, sino también que niños son utilizados como soldados guerreros. Y esto está en contra de las leyes internacionales y de los derechos humanos, porque los niños hay que darle educación, salud, alimento y un buen techo para vivir. Entonces, estos niños, por ejemplo, en Sudán, en Somalia, en Mali y otros países de África, estos niños son muchos,
son utilizados para ir a la guerra, para ir a combatir a un lugar incierto, porque simplemente estas personas que tienen hegemonía política, porque no están de acuerdo, tal vez con los regímenes que están gobernando en el país, entonces estos guerreros, estas personas abusan de estos niños y son llevados a la fuerza a tomar las armas en contra, que hay niños que cuentan que ellos mismos han tenido que matar personas porque son obligados y esto no podría ser. Esto va en contra de los derechos humanos, de los derechos internacionales, de la Convención de Viena y de otros tratados más como de La Haya y otros. Los niños tienen que ser protegidos en todos los sentidos, pero eso no se está haciendo. Y ahora el problema más grave que hay entre todo es el problema de los palestinos. Los niños gazatíes no tienen paz, ven como sus hogares son destruidos y ya van más de 20, cerca de 25,000 niños han muerto en Palestina, en Gaza, y no hay quien pare a los israelíes, porque yo no entiendo cuál es la hipocresía y quiero que me corrobores si tengo razón o no, Leonardo, porque la hipocresía de los gobiernos de muchos países, sobre todo del gobierno de Norteamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica, que envían supuestamente un plan para la paz, pero es un plan de un solo lado, entonces así no puede haber paz. Es un plan orquestado para facilitar que ellos puedan, me refiero a los israelíes, salvaguardarse ellos, pero sin importar quiénes caigan en Gaza o también en otros sectores de Palestina, en otros sectores como en Jenin, en la en West Jordanland, como podrían llamar, es decir, que en la parte oeste del Jordán hay muchos problemas porque están asesinando a los niños. No es que hay una guerra, es una guerra dispar. ¿Por qué? Porque solamente se está dando prácticamente de un lado, están atacando. Entonces, ellos creen que cuando ellos tienen un objetivo para atacarlo, porque ellos entienden que hay alguien que pertenece al grupo de resistencia llamado Hamas, entonces ellos tienen que acabar, no le importa si acaban con todo lo que hay, se llevan por delante todo sin haber pensado en que son niños, en que son mujeres, en que son ancianos, personas discapacitadas. Entonces, no hay piedad y alguien tiene que parar a esta gente. Cuando decía ahorita que los Estados Unidos hacen un plan supuestamente de paz, pero ¿cuál paz? Por otro lado, dice que le va a ayudar a Israel con armamento y con todo lo que sea posible para que Israel pueda ganar la guerra. Entonces, yo me pregunto, mi pregunta es, un grupito de resistencia con 4 mozalbete ahí, con un par de bazookas, entonces hay que bombardearlo con todos los armamentos modernos habido y por haber, y aún así no se siente seguro que van a ganar la guerra. Entonces, ahí se nota bien claro que hay una desigualdad. Desigualdad porque los americanos le mandan a Blinken de que para que entregue un plan de paz y atrás le mandan a decir, nosotros le vamos a proveer todos los armamentos posibles para que ustedes ganen. Entonces yo, dime, Leonardo, ¿qué usted piensa sobre este caso? Eh, es una situación difícil, Olga. Cuando tú ves
los pocos videos que nos llegan, que no son muchos, de lo que está pasando en esta parte del mundo, es difícil no conmoverse. Yo he visto rescatando niños debajo de escombros. He visto los niños caminando con sus padres para arriba y para abajo. Y me pregunto realmente, ¿puede llegarse a ser tan cruel? ¿Puede un ser humano llegar a perder el norte de una forma tan profunda que no pueda ver esto, Olga? Bueno, yo particularmente pienso que más que una guerra, porque, ok, vamos a admitir que el grupo Hamas el día 7 de octubre lo que hizo no estuvo bien hecho. Pero eso no quiere decir que todos los gazatíes, que todos los palestinos tengan que sufrir la consecuencia como si todos fueran culpables, porque no todos son Hamas, no todos son culpables. Además, hay un problema. Está demostrado que los israelíes están aplicando más un holocausto, que se oiga bien claro, más que un holocausto, se está aplicando una limpieza racial, una limpieza étnica. Y eso tiene que acabarse, porque ellos están dejando el territorio de Gaza de una manera plana. Ellos se están llevando por delante, no le importa si son escuelas, si son hospitales, si son iglesias, si son templos, no le importa nada. En todas las guerras, los templos, por ejemplo, religiosos, no importa de qué religión sean, tienen que ser preservados. No lo están haciendo, pero aún peor, han tumbado, han aplanado las universidades como para que nadie se eduque allí, para que nadie se pueda tener una visión. Acabaron con los archivos. Ahí nadie sabe nada, nadie tiene nada seguro. Acabaron con los hospitales. Entonces, cuando se está bombardeando a todo un pueblo y también se le destruyen los hospitales, los centros médicos, todos, ¿a dónde van a ir a parar los enfermos? Están acabando con todo el mundo, con los enfermos que están en los hospitales. Señores, esto es grave. Hacemos un llamado a las organizaciones internacionales para que paren este genocidio, porque es un genocidio lo que está sucediendo allí. Esto es peor que un holocausto, señores. Nosotros sabemos que los israelíes, que los judíos sufrieron mucho con el problema de Hitler, pero ellos no pueden venir a aplicar ahora lo mismo que ellos sufrieron y aún peor, porque cuando Hitler mataba a la gente, pero no se le aplanaba sus propiedades, su existencia, su integridad moral. No, eso no se hacía y estos van arrasando con todo y esto no es posible. Hay que llamar a la Organización de las Naciones Unidas para que seriamente tomen este caso, porque hasta ahora hablan, pero no han hecho nada. No hay quien pare. Entonces, yo quiero saber, y usted me va a decir, Leonardo, ¿las Naciones Unidas sirven para algo o no sirven para nada? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mira, ¿Tiene alguna función mira, o no la tiene? las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, todos estos organismos, hay una organización que defiende a los niños, supuestamente. Todas estas organizaciones, uno lo que le debería pedir, aunque sea, si no tienen la capacidad de detener este enfrentamiento que podría borrar el mundo, al menos sean firmes al exigirles a estos guerreros que tengan en cuenta la niñez para administrar, gerenciar sus ataques, porque es que están haciéndolo de forma indiscriminada. Yo entiendo que el mensaje de Prensa y Gente está bastante claro, Olga, y yo creo que en el próximo programa que grabemos
Pues debería ser sobre este mismo tema. Sí, sí. Yo me pregunto, ¿dónde está UNICEF? Porque no está haciendo nada en la situación de Palestina. Algo importante, Leonardo, es que hay que tomar en cuenta que los Estados Unidos, junto con Inglaterra, Francia y otros países llamados las grandes potencias, cometieron un grave error, y es que trataron de llevar a los judíos, al pueblo judío, que yo no lo veo mal en un sentido porque cada pueblo tiene su derecho. Los israelíes tienen derecho a vivir en paz, pero de igual manera que dejen vivir en paz también a los otros. Entonces, el problema está que instalaron allí en Palestina 680 judíos polacos en 1948, y desde ahí comenzó la desgracia del pueblo palestino. Hoy día dicen que los palestinos son terroristas, que esto, pero hay que tomar en cuenta es que este es un pueblo que viene de generación en generación, naciendo, que solamente conoce la violencia, porque Israel, desde el mismo momento que ocupó a Palestina, está aplicando la violencia contra este pueblo. Entonces, lo que se pide es que hayan dos naciones paralelas, que se respeten una a la otra, porque los pueblos tienen su autodeterminación, pero cada pueblo tiene derecho a sobrevivir y a vivir en paz. Entonces, los israelíes dicen que ellos tienen derecho a vivir en paz, pero ¿y los palestinos? No tienen derecho ni siquiera no a vivir en paz, sino a no tener vida, porque ellos piensan acabar con todos los palestinos. No, eso no. Por eso hacemos un llamado, como dijimos anteriormente, a las Naciones Unidas para que tomen esto en serio, porque hay que preservar el derecho de los israelíes, pero también el derecho de los palestinos, que se tome el derecho en cuenta esto, porque los niños, las mujeres, los ancianos, los enfermos están sufriendo la consecuencia, no tienen la culpa de lo que 4, 5 o tal vez decenas, centenas de miembros de esta organización de resistencia Hamas, que haya cometido un error, sí, lo cometieron, debe castigarse, pero no acabar con un pueblo entero sin pensar las consecuencias del futuro. Estos niños que no tienen culpa de nada, que han nacido bajo la violencia y que desde el 1948 son 76 años que están viviendo bajo violencia, bajo el yugo de los israelíes, con el apoyo de las grandes potencias, en vez de ser ecuánime y buscar una solución para que se dé el Estado palestino paralelo con Israel y que haya paz entre ambos pueblos. No, protegen a Israel, pero los palestinos, ¿qué? ¿Que se lo lleve el diablo? Pues no, ellos también son hijos de Dios. Y que conste que tanto los árabes como los judíos son de la misma raza, son pueblos hermanos, porque vienen de la descendencia de Abraham. Y entonces, de esa descendencia, unos son ismaelistas y los otros judeístas. Entonces, son la misma raza. Por favor, hacemos hincapié en este llamado para que el mundo se levante en una sola voz en defensa de los derechos humanos, de los derechos del pueblo palestino, y también preservando la paz en Israel, porque es que tanto un pueblo como el otro tiene el mismo derecho, y eso hay que tomarlo en cuenta. Es muy importante que se haga un llamado, que se verifiquen los acuerdos
y que se acabe la tiranía que tienen los judíos en contra del pueblo palestino, porque cada día se inventan hacer nuevas colonias y entonces ahí es que ha venido el problema más grave porque no se conformaron con quitarle la parte del territorio que le han quitado, sino que lo poco que le quedó también se lo quieren quitar haciendo colonia. No le han permitido el regreso a tantos millones de palestinos que están fuera del territorio de Palestina sin ninguna razón. Le quitaron sus bienes, sus propiedades, su patria. Entonces, por algún lado tiene que reventar. Y eso es lo que está sucediendo, Leonardo. Bueno, ha sido dicho. Les invitamos a todos a que estén en Prensa de Gente en un próximo programa. Muchísimas gracias.